Ya en este segundo bloque de MB Noticias recibimos con muchísimo gusto a Luis Eduardo Morá, sociólogo, docente universitario, para hablar sobre temas de violencia. Bienvenido y gracias por estos minutos. Gracias por la invitación. Por favor, yo estaba planteando antes, ¿no? Al inicio de este noticiero, de cuáles eran, de dónde está viniendo la violencia, si es que se ha incrementado, cuál es la mirada desde la sociología con respecto a este fenómeno de, no sé si llamar también inseguridad que estamos viviendo, pero sobre todo violencia. Si uno mira el indicador más confiable, más válido y confiable para medir la violencia, reconocido a nivel universal, la tasa de homicidio, nosotros vemos que la tasa de homicidio en Uruguay se ha incrementado. En el último periodo de gobierno, los últimos 4 años que van del 2020 al 2023, el promedio de homicidios, el promedio anual de homicidios, es 353. En el periodo anterior, 2015-2019, teníamos 332 homicidios, o sea, creció un 6% la violencia homicida. También ha crecido los homicidios que parecen ocupar una segunda categoría en la sociedad uruguaya, o por lo menos en el sistema político, que son los homicidios por ajuste de cuenta. Una categoría un poco difusa, una categoría donde entran distintas motivaciones, que puede ser el ajuste de cuenta, conflictos entre grupos criminales, tráfico de drogas. También ha aumentado mucho en los últimos años esa motivación del ajuste de cuenta. Se ha incrementado también la impunidad, o sea, la baja aclaración de homicidios en general y en particular aquellos que responden a la motivación por ajuste de cuenta. Entonces, tenemos un cuadro de situación bastante complicado en los últimos años, donde todos los indicadores negativos que ya venían de antes, ¿no? Se han visto profundizados. Si uno mira la perspectiva histórica, que yo creo que es bueno tener una mirada histórica de periodos un poco más prolongados. Por eso hago el promedio de los últimos 4 años y los comparo con los otros 5 años. Porque muchas veces se compara un trimestre con otro trimestre, un semestre con otro semestre, y realmente no permite evaluar exactamente qué es lo que está pasando. Entonces, si uno mira el largo plazo, ve que hoy la sociedad uruguaya tiene una tasa de homicidio de casi 11 homicidios cada 100.000 habitantes. Claro. Eso es el doble que tenía la administración de José Díaz y Juan Faropa. Esa administración tenía 5 acá desde la administración, desde este gobierno, dicen que han bajado la gran mayoría de los delitos, rapiñas y tal. ¿Cómo se entiende? Ciertamente que, por eso decía, el indicador más confiable es el homicidio. ¿Por qué? Porque las rapiñas, hay distintas... Depende críticas. De las denuncias. Depende mucho de la denuncia. Es difícil no denunciar un homicidio. En una sociedad como la uruguaya, un homicidio está ahí, es algo tangible, hay un cuerpo y ahí hay que darle algún tipo de respuesta y no podemos dejar de registrarlo. En cambio, los hurtos, las rapiñas, eso ya es algo que varía muchísimo de la disposición de las personas y la disposición de las autoridades de recepcionar correctamente y registrar la denuncia, ¿no? El caso del homicidio es claro, más allá de que, vuelvo a decir, los datos que estoy dando y que me gustaría plantear en este bloque, son los datos oficiales que están disponibles para toda la ciudadanía en una iniciativa que yo juzgo muy positiva del Ministerio del Interior, que ha puesto a disposición la base de datos de los homicidios del 2013 al 2023. Estamos hablando de 11 años, y ahí uno lo que ve es que, por ejemplo, en esos 11 años son más de 3.600 homicidios, 11 años, hay 1.494 homicidios que no fueron aclarados. Un tercio. Exacto. Un 40%, sí. Un poquito más de un 40%. 1.500 homicidios de 3.600 que no fueron aclarados. Hay 1.500 familias que no han tenido respuesta de su demanda de justicia. Entonces hay un deterioro, se quiere, de algo natural, una sociedad democrática, un déficit de ciudadanía, un déficit del Estado en abordar esa realidad que muchas veces se la cataloga como ajuste de cuenta y queda por ahí. Entonces, el otro tema es ajuste de cuenta con antecedente de la víctima. Una cosa que se destaca también son los antecedentes. Este sábado hubo 3 homicidios. De los 3 homicidios, uno en el municipio A,
otro el municipio D. Son los dos municipios que tienen mayor tasa, pues es otro de los temas. Se ha incrementado la segmentación de esa violencia homicida. Está muy presente en determinados municipios y en otros no existe prácticamente homicidios, como el caso del municipio CH, que corresponde a Pocito de Punta Carreta, no hay. ¿Y eso a qué se debe? Y ya te lo uno con la siguiente pregunta que te quería hacer, que tiene que ver, ¿cuándo se rompe esos acuerdos básicos de convivencia, ¿no? de cuidarse en el barrio? Bueno, si se quiere, esa es la gran explicación que yo le encuentro, y no solo yo, sino muchos académicos de Uruguay y del mundo, es el tema de la desigualdad, la profunda desigualdad, las profundas carencias que existen en determinados territorios. Hay una segmentación territorial muy grande, como decía recién, el municipio A, por ejemplo, incluye Cerros, Cerro Norte, Casabó, La Teja. Allí las tasas de homicidio son de más de 30 homicidios cada 100.000 personas. Estamos hablando, por ejemplo, de un país como Brasil, México, Colombia, tienen tasas de homicidio de 20, 20 y poco. Allí hay más de 30. En Pocito cero. Hay años en los cuales no hay un solo homicidio en Pocito Punta Carreta, en el comunal CH, ¿sí? En estos últimos 11 años. Entonces nosotros lo que tenemos es una gran segmentación de los homicidios, que es una forma de sociabilidad que se ha instalado muy fuerte, que tiene que ver con resolver los conflictos, resolver lo cotidiano a través de la violencia. En algunos territorios en particular eso se expresa a través de la violencia homicida. Una particularidad es que encontramos la explicación a este fenómeno de la violencia homicida por el crimen organizado. Se habla del crimen organizado, la lucha de bandas por el territorio. Y en realidad, ¿qué quiere decir el crimen organizado? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de crimen organizado? Crimen organizado, para prosperar, para multiplicarse, necesita de dos factores fundamentales. Necesita varios, pero hay dos que son fundamentales. Una es la corrupción a nivel del Estado. El crimen organizado prospera en aquellos lugares donde hay corrupción del Estado. Ese es un elemento. Y el otro elemento es fuerza de trabajo barata y dispuesta a asumir las consecuencias de los actos que conlleva involucrarse en el crimen organizado. O sea, estamos hablando básicamente de jóvenes en situación de extrema pobreza que encuentran en el crimen organizado un medio de vida y una forma de respeto, una forma de valorización, una forma en definitiva de hacer una trayectoria, de adquirir un sentido de pertenencia. Entonces, cuando hablamos de crimen organizado, lo que tenemos que ver es las profundas desigualdades que existen a nivel territorial en Montevideo, el déficit de ciudadanía, la necesidad de hacer mega operativos, pero no policiales, mega operativos sociales, operativos de saturación de viviendas, salud, educación y empleo. Decir que es crimen organizado sin evaluar esos factores que son los facilitadores del crimen organizado, yo creo que nos lleva a soluciones equivocadas. Nos lleva al tipo de solución que hemos tenido en los últimos años de incrementar la policía, incrementar las leyes, incrementar el sistema carcelario. Ya estamos llegando a los 16.000 presos en Uruguay, una cosa inaudita para el nivel de país, el nivel de problemática. Sin resolver el problema de fondo. La actual administración... Digamos que uno de ellos es el trabajo, como tú decías, y la vivienda, por ejemplo. Exactamente. No están dando respuesta desde el sistema político. No se están dando las respuestas con la dimensión que debería darse. Afortunadamente vemos un panorama electoral que ha escapado, o viene escapando, o espero yo, deseo, que escape de la tentación autoritaria, del realismo ingenuo, del manodurismo cortoplacista que impregnó la campaña del año 2019, que no dio ningún resultado. Claro, la tasa igual hay un plebiscito de allanamientos nocturnos que iría en esa línea, ¿no? Claro. No sé, digo, eso lo diría en esa línea, lo digo yo, pero va en mayor represión. El plebiscito por la seguridad es la sellada.
la figurita sellada que no puede faltar en cada campaña electoral. En el 2014 tuvimos la baja de la imputabilidad, el 2019 la militarización y los allanamientos nocturnos. Vuelve ahora a estar en carpeta el allanamiento nocturno por las mismas autoridades que nos dicen que, por ejemplo, cierran más de 1000 bocas al año, o sea, sin allanamiento nocturno. El ministro Larrañaga, desaparecido prematuramente, en mi primer año de gestión cerré 1152 bocas, hice 2000 allanamientos. Los resultados no han sido palpables a nivel de lo que es la tasa de homicidios, que se ha seguido incrementando. No ha sido tampoco fructífero ese empoderamiento que se le dio a la policía a partir del año 2020. El presidente, la primera reunión que hace... Con la LUC, además, ¿no? Bueno, se reúne contra los jerarcas y después le da el espaldarazo a nivel legislativo, a nivel de la LUC. Porque se dijo durante muchos años en la administración del frente que la policía tenía las manos atadas. La muletilla de la policía no puede hacer nada porque tiene... Bueno, se le desató las manos y el nivel de declaración de homicidio bajó. O sea, el indicador más evidente, más tangible, más directo de la eficiencia policial, del trabajo policial, es la aclaración de los homicidios. La aclaración de los homicidios, que en el 2019 era un 45%, periodos anteriores llegaba a más del 60%, bajó el 42%. Del 45% bajó. O sea, no tenemos más aclaración de homicidios, sino que ha empeorado la aclaración, el nivel de aclaración de homicidio, o sea, el nivel de impunidad creció, y cuando se trata de ajuste de cuenta, se resuelve solamente 1 de cada 3 homicidios. Luis Eduardo, tenemos que ir cerrando, pero la última pregunta que te quiero hacer sería hacia dónde vamos, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Alguna respuesta ya las has dado, pero ¿hacia dónde vamos con estas cifras? El futuro no es promisorio, no es para ser optimista. Lo que quizás abre una puerta de expectativa, de esperanza, es que empiezan a aparecer intentos de promocionar a nivel político soluciones que no pasan por el punitivismo. Lo vemos incluso a nivel del propio Ministerio del Interior, tardíamente, pero empieza a hablar de una estrategia integral. Empieza a aparecer también en algunos sectores un fuerte compromiso por la infancia. Nos queda todo el tema de la infancia, los niveles de pobreza en el cual los niños crecen, se reproducen, que están en determinados territorios bien acotados, que son los que después aparecen en la Crónica Roja. Yo creo que existe el gran desafío a nivel del sistema político, de todos los uruguayos, exigirle a nuestros representantes, futuros representantes, de que la agenda de seguridad se amplíe y que tienda a resolver esos déficits de ciudadanía que aún siguen existiendo a nivel de la sociedad uruguaya. Clarito, como siempre, y bueno, con muchas más preguntas, pero será oportunidad en otro momento. Gracias, Luis Eduardo. Gracias a ustedes por la invitación.